¿no? Físicamente, consumo es que algo se agote, ¿sí? El ejemplo más básico que les puedo dar es el de un cerillo, ¿no? Encendemos un cerillo que los químicos con las cantidades es un compuesto de fósforo con no sé qué, que hace una fricción, la fricción genera una fuerza de resistencia que produce o que inicia un proceso de ignición y viene la combustión, ¿sale? O sea, todo eso pasa cuando encendemos un cerillo. Y si hacemos el experimento así como de inocente niño de secundaria, ¿no? Pues se quema hasta los dedos, ¿no? Se le acaba todo el pabilo. Y ahí entonces ya hablamos de que el cerillo pues ya prácticamente se consumió, ¿vale? Un poquito más para acá nos puede quedar la comida, ¿no? La comida tal cual también la consumimos, eso nos hace digestión. Yo siempre digo, parte en serio y parte broma, me parece un poco, cuando lo vemos desde esta perspectiva, me parece un poco insana la condición social, la costumbre social, el hábito muy marcado que tenemos de comer juntos. ¿A poco no queremos socializar? ¿Qué hacemos? Pues vamos a comer algo. Cuando ya no piensan desde esta perspectiva y piensan al ratito que vayan a compartir torta, ¿no? Que se vayan a comer a sus casas así, acuérdense lo que les dije, que pasa por un proceso biológico en donde uno ingiere un alimento, lo procesa, hace digestión y se convierte en otra cosa, ¿no? ¿Ya lo pensaron bien? Qué gusto tenemos de hacer eso socialmente, ¿no? De englutir una torta de milanesa. Y mientras estamos platicando, eso va pasando acá por el tracto y todo. Las mujeres son todavía más radicales con eso, ¿no? Ellas llevan el proceso de socializar, de ingesta de la torta, hasta sus últimas consecuencias. Se acompañan hasta el baño, ¿no? De verdad que llevan todo el proceso de consumo, de digesta de la torta, hasta que la torta vuelva a ver la luz del día, ¿no? Entonces, bueno, así pues, esas ciencias pusieron el concepto primero. Tienen muy claros sus procesos, los acabo de describir, no soy físico ni soy químico para darles más detalles, pero les estoy diciendo así como lo básico. Ningún químico físico presente me regañaría y diría, está haciendo algo mal. No, la verdad es que es así, ¿de acuerdo? Pero de ahí nos viene la idea, y esta sí va a ser importante en nuestra definición social de consumo, que las cosas se tienen que acabar, porque tenemos como, aunque no la tenemos mucho en mente, la verdad es que algo procesamos que cuando hablamos de consumo, una crítica ética, moral que se le va a hacer al consumo es de que somos unos consumistas porque nunca nos acabamos lo que compramos, ¿no? Pero a ver, pensemos en eso. El consumo socialmente, culturalmente sí se va a convertir en algo, en otra cosa. Muchas veces intangible, pero seguro, en términos de consumos culturales, rara vez nos vamos a acabar lo que consumimos. Prueben, hagan el experimento. Acábense una blusa hasta que de veras se haya extinguido totalmente en su forma material original. Ya en la última parte del proceso se van a ver muy sexys, ¿no? Pero unos zapatos, ¿no? ¿Quién se ha acabado unos zapatos? Un reloj. Un automóvil. O sea, es imposible. Físicamente es imposible. Y sin embargo tenemos encima este peso de esta condición, ¿no? De como si se consume es porque se acaba. Y luego volveré a esa cuestión. Y ya está, ¿no? Y luego otro campo de las ciencias, con un piecito en las ciencias sociales, pero no totalmente, que son las ciencias económicas, también habían desarrollado antes que nosotros en las ciencias sociales y la comunicación también una definición de consumo. Y en la economía, desde la economía, consumo sí va a tener este peso ideológico también muy marcado, en donde el consumo tendría que ser siempre un proceso racional. Ya hablaré mucho de eso más adelante. Ok, bien, ya en ciencias sociales, y bueno, ya consumo, dije que la fórmula cultura consumo empezaría con consumo, estuvo ya la diapositiva anterior, ahora pasa cultura. En ciencias sociales, pues, cultura pues, ha pasado por muchos campos de conocimiento, principalmente en la antropología. Los antropólogos dicen que cultura es su concepto y que la etnografía es su método.
La sociología, que también, por supuesto, estudia la cultura, y bueno, algunos campos de las humanidades, ¿no? La filosofía, la historia, los estudios literarios. Me atrevo a decir solo algunos, porque bueno, sería interesante plantearse una lista de todo lo que se etiqueta bajo humanidades, pero bueno, aquí deteniéndonos particularmente en el concepto de cultura, pues esos diferentes campos, pues, a lo largo de sus ya centenarias historias, más la comunicación, pues han aportado diferentes tipos de conceptos. John Thompson, a quien probablemente han leído o leerán, Ideología y Cultura Moderna, hace un recuento estupendo de deambular de concepto de cultura por la historia de la ciencia social, y dice ha habido conceptos descriptivos, estructurales y simbólicos, dependiendo así como el enfoque o perspectiva que tengamos. Decía Néstor García Cantini, un autor al que voy a citar más adelante, decía en parte en broma y parte en serio, ¿qué diferencia a un antropólogo, un sociólogo y un comunicador? Decía, para su abordaje de lo social, el antropólogo y lo cultural, el antropólogo llega a la comunidad que va a estudiar y la circula a pie, la camina. Y caminando hasta de metiche, ¿no? Se mete hasta la cocina, ¿vale? Literal, hasta el baño, hasta la sala, hasta el dormitorio, ¿no? Hasta donde sus informantes se lo permitan. Por eso, en el campo de la antropología, yo también pasé formativamente un rato por ahí. Un chiste local de los antropólogos es que caracteriza a una familia chapaneca promedio en México, ¿no? Una chapaneca papá, un chapaneco papá, 8 hijos, un perro y un antropólogo. Hablando de esta inversión que hace, ¿no? El antropólogo ahí. Luego el sociólogo, ese pasa por la misma comunidad, pero pasa en auto. No es que no vea detalle, pero va haciendo su estudio de lo cultural y lo social de una forma más estructural, de conjuntos más grandes, más extensos. Y entonces ya ve calles, avenidas, estas otras formas de organización. Y dado que trabaja con estructuras más grandes, pues muchas veces sus estudios son más cuantitativos que lo cualitativos que son los antropólogos. Y en la comunicación, dice Néstor, o sea, ese pasa en avión. De cultura nos podemos ocupar desde comunicación, de consumo, desde lo económico. Podemos hacer un abordaje analógico, es decir, un procedimiento en donde encuentro que los modelos básicos que estudian una cosa y la otra pueden ser similares. Por favor, en 4 niveles que van a ser homólogos. Bueno, no sé si las condiciones de luz nos ayuden mucho, pero si los de muy atrás no alcanzan a ver, les digo. Este es el modelo básico para el abordaje del circuito económico, queriendo hablar de consumo. El diagrama lo que quiere representar es una estructura articulada, ¿no? Pues es como un circuito, pero además todo se relaciona, no es porque un nodo quedando más lejos del otro se desvincule, sino que todo forma parte de un conjunto. Entonces aquí dice producción, en el de allá dice distribución, ¿sí? Consumo, y en el medio mercancía. Ya desde aquí hay que aclarar algún posible equívoco. Uno pensaría que en el circuito económico lo importante sería el consumo, ¿no? Sería la razón de ser de todo el circuito de intercambio económico. La verdad es que lo que es importante ahí es la mercancía, es lo que se intercambia. Y eso va a ser característico de esta postura económica. Mientras que para el modelo básico para el abordaje del circuito del proceso comunicativo, fíjense cómo conservo la estructura, por eso digo que son análogos, que también tienen 4 elementos fundamentales y que también tienen un aspecto o una categoría crucial en el centro. El modelo anterior del circuito económico es lo que
enseña en el día 1 si ustedes están en la Facultad de Economía. Esto es lo que les enseñaron en el día 1 si estudian comunicación. ¿Sí estudian comunicación? Y ese fue, incluso, posiblemente ya lo sabían aún antes de toda la carrera, ¿no? Eso también es mucho de sentido común. El circuito es emisor, mensaje, receptor. Y también el equívoco clásico, y también que es el primero, así que nuestros profes se afanan en querer que superemos es que lo que está en el centro no es el mensaje, ¿verdad? Lo que es de veras importante en el proceso comunicativo es la significación. El mensaje dentro de ese modelo es un elemento más instrumental. Tiene diferentes medios, canales, interferencias y demás, pero lo que es fundamental, la razón de existir del proceso comunicativo y su estudio, es lo que está en medio de la significación. Entonces, si les digo que son análogos, ahora vamos a ver cómo es que eso ocurre. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, en una primera versión de esta presentación yo tenía así como los esquemas, los triangulitos, pero si ya uno cuesta trabajo verlo, pues cuando ponía los dos así muy chiquitón, así que aquí trato de ponerlo son los mismos elementos en la misma secuencia, pero bueno, pues descompuestos, ¿no? Sacados de los triangulitos. Entonces, a ver, lo que ven en la columna de la izquierda es el aspecto económico, aquello que tiene que ver con la economía mercantil y de bienes simbólicos, después aclarar esta distinción. Y en la derecha ven lo que equivale al proceso comunicativo. Entonces, donde en el económico hay producción, allá equivaldría al emisor. Entonces, de este lado producción, hay emisor. Donde distribución, allá mensajes y canales. Donde consumidor, en la comunicación receptor. Y lo que es muy, muy importante, o sea, lo que define nuestros objetos de estudio, tanto en las ciencias económicas como en la comunicación, es para ellos la mercancía o los bienes simbólicos, y para nosotros la significación y también los atributos simbólicos. Desde esta analogía he propuesto los estudios de consumo que bueno, yo he realizado y los que he asesorado, y bueno, resulta ha funcionado para que se mantengan, para que se sostengan los argumentos sobre cómo podemos explicar desde una instancia social abstracta de otras dimensiones conceptuales como la comunicación, un fenómeno que, por ejemplo, los economistas reclaman para ellos, ¿no? O sea, una crítica que puede recibir su trabajo sobre consumo cultural es la de que ya el propio término puede considerarse una relación si es entendido desde un punto de vista económico. Entonces, con esto trato de dar un argumento en el sentido de, no digo que sea totalmente válido, pero sí es una adaptación conceptual, una apropiación que nos ha permitido mantener esa misma lógica como una forma explicativa, como una argumentación válida, y bueno, permite además identificar los elementos que deberíamos de tomar en cuenta en todo estudio sobre comunicación, cultura y consumo. Y yo les invito a que si están haciendo ese estudio o piensan hacerlo, no se olviden de todos los elementos puestos en las dos columnas, ¿sale? Porque todos tendrían esa doble función en un fenómeno de consumos culturales. Por favor. Bueno, así dicho, el consumo tendría siempre una doble dimensión, una dimensión económica y una dimensión simbólica. En esta primera diapositiva hablaré de la dimensión económica, como se entiende desde ese lenguaje más, entre comillas, frío, más estructurado, preciso, podríamos decir, de la economía. A ver, desde ahí el consumo implica una racionalidad. Y aquí racionalidad va a tener, para mí en esta propuesta, va a tener al menos dos sentidos,
dos acepciones. Una es racionalidad, como suele asociar el lenguaje común ordinario, racionalidad con inteligencia. Cuidado con eso, también merecería otra discusión. Ahorita, para simplificarlo, diré, a ver, en un sentido, lo racional tendría que ver con el uso de una inteligencia para tomar la mejor decisión entre las alternativas posibles. Eso es lo que definiría el primer sentido de lo racional. Entonces, tú eres racional no porque eres una mente brillante o así, sino que eres racional porque eliges entre A, entre B o entre C, esas son tus opciones, y cuando tomas una, piensas que esa es la que más beneficios te da. ¿Sí? Eso es lo que definiría una elección racional. No es de despreciarse para los estudios de comunicación, porque ese argumento es el que sostiene uno de los primeros libros clásicos y fundamentales de la ciencia de la comunicación, que es The People's Choice, de Paul Alsasper, sobre la influencia de los medios de propaganda en las elecciones en los Estados Unidos allá por los años 40, ¿sale? Entonces, bueno, así dicho, pues entonces la explicación económica diría, bueno, entonces la gente compra, consume, pues aquello que le es mejor en una situación donde se le presentan varias opciones, ¿no? ¿Vale? Pero, como todos sabemos, incluso nosotros mismos, yo creo que la verdad pensaría que cada uno de nosotros puede poner sin problema un ejemplo en donde, siendo reflexivo, siendo autoconsciente, podría contarnos una historia en donde no siempre tomó la más racional de las elecciones. Y no estoy hablando de novio, chicas, pero también aplica, ¿no? Pero si tenía la opción A, B, I. Pues igual, si para algo que no es tan personalmente significativo, la regamos, ¿no? Imagínense, pues para otras cosas aparentemente más mundanas, pues también estamos como expuestos al mismo riesgo. Entonces, el consumo tendría que ser racional en ese primer sentido. Y hay un segundo sentido de racionalidad, que es la de la administración de los bienes escasos, que es un enunciado muy querido por los, y abordado por los economistas, que es cómo repartimos lo que hay cuando hay poco, cuando ya se va a agotar, o cómo vamos a resolver que ya no hay, ¿vale? Es lo que nos pasó con el azúcar hoy con los cafés, ¿no? No aplicamos ahí como conjunto una racionalidad. Entonces, para los que fueron viendo que iba habiendo cada vez menos azúcar, pues una forma, en este segundo sentido de racionalidad es, me pongo poquita, ¿no? Porque voy a ser solidaria con el resto. Los economistas, algunas escuelas de pensamiento económico piensan que toda economía tiende al equilibrio, ¿no? La forma keynesiana, ¿no? Entonces, bueno, que favorece el libre albedrío, porque el libre albedrío tendría una inteligencia implícita que le diría, a ver, todos vamos a ser racionales, en este segundo sentido de todos vamos a ser cuidadosos con los bienes y se acaban. Con lo que no cuentan esas teorías económicas es con el característico agandalle mexicano, ¿no? Hay un no y es para todos, mío, ¿no? Yo lo vi primero, matanga, ¿vale? Entonces ahí también ya se cuestiona este supuesto económico. Pero la economía lo explica así. Primero quiero invitarles es a que no descartemos nada más porque sí las emociones como principio explicativo de las acciones sociales, porque lo que estudios, otros campos de conocimiento como la psicología cognitiva, la neurociencia nos enseñan es que en todo caso son igualmente importantes y de que siempre tenemos un balance entre racionalidad y emotividad. Ojo, pues tampoco justifica que nos andemos por la vida haciendo todo por los calzones, ¿no? No, sino que hay que reconocer que mucho de lo que nos es significativo lo hacemos movidos por el corazón, por las agallas, en fin. Si no, no nos casaríamos, ¿no?
no elegiríamos a veces carrera. Elegir una carrera como comunicación me queda claro que sale más de aquí que de acá. Pregúntenle a sus papás, ¿no? Tu papá quería que fueras abogado, médico, una carrera de veras. Y estamos aquí, la verdad, muy apasionadamente, muchos de nosotros, por la auténtico amor al arte, ¿no? Casi como para ver qué se siente. Pero que esté siendo gratificante la experiencia, ¿no? Al menos. Bueno, pues mucho del consumo pasa por estas funciones. En la dimensión económica hablaba de una lógica de intercambio mercantil, aquí hablo de una lógica de intercambio simbólico. Tomo el enunciado, cito literalmente a Jesús Martín Barbero, autor que también han leído Leerán, un clásico, un autor referencial en estudios de comunicación en América Latina. Tiene un textito muy bueno sobre ese que se ocupó en la clase de antropología del consumo, donde habla precisamente de este intercambio, que para decirlo en breve, Martín Barbero lo define como esta forma de intercambio en donde importa más el intercambio en sí mismo que el bien que intercambiamos. Ejemplos puede haber muchos, ahorita se me ocurre decirles la escena, tal vez más mucho en el contexto mexicano, aunque un poco ya va viendo, pero por ejemplo en películas que podemos ver gringas eso, la barbería. Señores que van a la barbería necesitando mucho menos el corte de barba o de cabello que platicar con el barbero. ¿Sí o no? Podemos hacer análoga esa situación aquí en México, ¿no? ¿Sí? Vamos a una cafetería menos necesitando el café que socializando con quien nos acompaña el café o a veces con quien nos vende el café. ¿Sale? Y así. En los mercados populares, en los tianguis, un fenómeno que junto con otros exalumnos, ahora compañeros, investigadores también, pues hemos estado involucrados ya durante un buen rato, incluyendo el propio tianguis aquí de Ixtlahuaca, cerca, tianguis de Ixtlahuaca. En el mercado popular, por ejemplo, y eso también está en el texto que les menciona Martín Barbero, no es nada más el señor que me vende la fruta o la ropa o así, ¿no? Es que me conoce, platicamos nuestra vida, se sabe los chismes y así diciendo, ¿no? Es un grado tal de confianza que incluso si te llevas ropa, deja que te la lleves a probar, ¿no? Y si no te quedó, se la vuelves a la siguiente semana, ¿sí? Algo que yo les invito a que lo hagan en un centro comercial, ¿no? Entonces me parece que también hacer Liverpool, ¿no? Así de, me lo pruebo, ¿no? Se lo enseño a mis amigos y regresa y digo si me lo compro o no, ¿no? O el regateo, que también sería una forma más o menos con un pie en el intercambio simbólico, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo no sé cómo, bajo qué lógica le regateamos a una señora que nos vende unas semillitas y 10 pesos. Ay, en 8 no pasa. No, vale, regatear en un centro comercial, en una obrera, en un Walmart, ¿no? Lleguen con su carrito, son 500 pesos, 400 y me lo llevo todo. Siempre le digo a mis alumnos que hagan ese experimento, ¿no? A ver, intenten un día. A ver qué pasa. Ese ejemplo muestra muy claramente estas dos cualidades, estas dos dimensiones de consumo, ¿no? Y cómo cada uno tiene entornos, prácticas, escenarios, proyecciones muy diferentes. En un supermercado uno es así como un consumidor, decía hace rato, frío, estructurado, sigue todas las reglas, ¿no? Como visitante de un tianguis, soy otro tipo de consumidor, ¿vale? Regateo, me agarro unas uvitas, ¿no? Por ahí así como no cayendo, me da mi pilón, ¿no? El de la barbacoa, y así, ¿sabes? Y bueno, y finalmente la dimensión simbólica, pues de lo que se trata es un intercambio de bienes simbólicos, pero no necesariamente por su valor de cambio, sino más importante por su valor de uso. No quiere decir que el precio deje de ser importante, que el costo no sea relevante, lo es. Pero en muchos casos, hablando de la dimensión simbólica de consumo, el costo, no porque sea mucho, también a veces porque es muy poquito, pasa a un segundo plano por sobre qué nos significan las cosas que poseemos.
Y aquí consumo deja de ver solamente con comprar, también tiene que ver con apropiarse, robarme, no. También, por ejemplo, ustedes no compran esta universidad, ¿sabes? Pagan una inscripción y así, pero no la compran, ¿verdad? No son accionistas. Y sin embargo, yo les puedo decir, la consumen simbólicamente. Hacen suyo este espacio y además lo hacen de una manera diferencial. No sé si sea como en la facultad donde estudiaron estos chamacos o profesores, que es muy territorial, cada uno de ellos se les veía en un rinconcito específico, ¿sí? Y ese rinconcito estaba caracterizado como por un perfil diferente, socioeconómico a veces, ideológico y demás, ¿no? No sé ustedes aquí, ya lo estoy pensando, seguramente hay una geopolítica, ¿no? Quienes agarran un edificio, quienes agarran otro, y así. Entonces es una forma de consumo. Los centros comerciales son también no solo un lugar de muchas tiendas, sino un lugar que se apropia simbólicamente. Y así diciendo, ¿no? Si nos piden una justificación para nuestro trabajo, bueno, pues les regalo ahí un par de rectores, ¿no? ¿Para qué investigamos el consumo? Esta primera viñeta no la digo solamente para el consumo, esto les han sido mis alumnos y hay varios. Saben que no es nada más para este tema, sino para la comunicación en general. ¿Qué venimos a estudiar? Comunicación, procesos de significación. ¿Y para qué estudiamos procesos de significación? ¿Cuál es nuestra gran frontera intelectual? Para comprender la construcción social de sentido. Y ya, si a alguien se le ocurre una frontera más para allá, me emocionaría conocer su punto de vista. Dicho eso, también esto me ocupa todo el curso, ¿no? de clase de comunicación. Dicho eso, pues entonces lo que postula aquí sí ya para el consumo es que no solo comprendamos el consumo en términos de cuánto cuestan los bienes o para qué los usamos. Esas son las preguntas básicas, por supuesto hay que dar cuenta de eso, pero sobre todo hay que saber cómo incorporamos esos bienes a nuestra vida, cómo los significamos y valoramos simbólicamente y cómo el propio acto de consumir se vuelve una práctica cultural. Cualquiera que sea, y aquí no hay que descartar ninguna. Vuelvo a decir, la academia, como decía hace rato, las pulsiones, que siempre las toma como mal, ¿no? Algo que viene de impulso emocional, ¿no? Que se justifica o se explica más por las emociones, no es lo que hace más feliz al analista social. Igual en el consumo cultural, ¿sabes? Pareciera que debiéramos hablar de los temas epistemológicamente correctos, ¿no? Esto ha tomado diferentes formas enunciados en estudiantes de comunicación desde que yo era un estudiante de comunicación, así chaval como ustedes, ¿no? Por ejemplo, ¿qué marcaba mi generación? Era así la de televisor es basura, no hay que ver televisión, hay que tirar televisión, ¿no? Y no entenderlo, no decir que nos gustaba, pero la verdad es que lo veíamos más de lo que lo aceptábamos, y por esa resistencia a decir eso es basura y no sirve para nada, nos íbamos perdiendo de entender, bueno, para nosotros como un gusto estético, como una experiencia cultural puede que sea basura, pero nos perdemos de entender por qué y cómo es tan significativo para otras personas. Y lo peor es que también juzgábamos mal a esas personas. Oh, si es que le dices que eres un idiota. No, yo creo que los idiotas más bien éramos nosotros que nos negábamos a entender una lógica cultural que porque nos sobrepasa, eso es característico del académico, del intelectual, toda lógica cultural que le sobrepasa. Es como si fuéramos un poco envidiosos, digo yo, ¿no? Todo aquello que nos sobrepase, que se vuelve que atrae a más gente que nosotros, nos parece masivo y por lo tanto repugnante. ¿Sí? Y no le entramos. No tratamos de captar no solo lo racional, sino también lo funcional en eso. Y entender que eso también se hace una práctica cultural. Que es tan relevante seguir las tradiciones, las costumbres, entender las Días de Muertos y así, como también el Halloween. Así como lo dije, Halloween. En México no hay Halloween, ¿no? Halloween. ¿Sí? Sé que, dicho esto, en un contexto como este, pues no, un poco profano, que disculpen, ¿no? Pero si por un lado tenemos la tradición, sí, por supuesto, profunda, rica, enorme,
importantísima del Día de Muertos en sus raíces prehispánicas y demás. Hay que valorarla, apreciarla, estudiarla, sí, claro, pero que eso no haga que nos perdamos de la fabulosa coincidencia en que culturas previo a Internet, que no tenían Facebook ni WhatsApp ni nada, con solo unos cuantos días de diferencia, llevaran a cabo la misma conmemoración, ¿sí?, de los rituales mortuorios o del significado de la muerte. Es decir, cuando aquí nuestros ancestros prehispánicos conmemoraban, hacían su celebración, les salvaban a los muertos, también lo hacían culturas celtas en el norte de Europa, ¿sí? Las nórdicas, ¿con qué? ¿1 o 2 días de diferencia? ¿Vale? Entonces viene la interconexión del mundo, los intercambios globales, globalización hay, no desde que hay internet, globalización hay desde que vikingos llegaron a Groenlandia, ¿no? Y después de ahí pasaron a Canadá y empezó a haber intercambios entre lugares que antes estaban físicamente desconectados, que empezaron a tener múltiples intercambios. Y entonces, pues claro, nos queda cerca la experiencia del Halloween, ¿no? Y cada que digo esto, es así como me imagino así, ¿no? Personas así como muy metidas en la tradición y eso, así rasgándose las vestiduras de... Pero ¿cómo profanas la tradición, no? Si solo deberíamos dedicarnos a eso, ¿no? Yo siempre digo, enseñemos a los hijos, enseñemos de qué significa, ocupémonos de ella. Sobre todo pienso, por ejemplo, que me lo reclamarían mamás, ¿no? Así, amas de casa, así de... No le ande dando malos consejos a mi hijo chiquito. Solo tiene que entretenerse con el Día de Muertos, ¿no? Señora, enséñale a su hijo a poner una ofrenda, a explicarle bien qué significa. No se invente nada, tómeselo en serio, por favor. Ahorita digo algo sobre eso, tomárselo en serio es muy importante en esto. Y ponga su ofrenda, y haga el ritual, y reza el rosario y lo que quiera. Y así habrá transmitido significativamente la tradición. Y le prometo que después de eso, si deja que su chavito se disfrace de monstruito y salga a pedir dulces, no va a pasar nada. Cuando decimos conocer otra cultura, somos muy mañosos en decir nada más la cultura que me queda cerca, que me es afín, que me conviene. Cuando la verdad es que hemos estado influidos de otras culturas transatlánticas desde siglos atrás y vamos, o sea, nadie parece afectarse, ¿no? ¿Sí explico el punto, pues? Sí, es fantástico, o sea, ahí hay la confluencia de dos tradiciones sobre qué nos representa la muerte, que pueden coexistir feliz y pacíficamente, aprendiendo de cada una y no rechazándola nada más porque sí. Sirve investigar el consumo para adentrarnos en las lógicas o racionalidades de las industrias culturales, aunque este concepto de industria cultural, bueno, ha sido muy debatido en los últimos 20 años, y de la reproducción simbólica de la cultura, eso sí, ¿no? Ya decía hace rato, toda forma de consumo se puede entender como una práctica cultural. Y toda forma de consumo, nos guste o no, va a reproducir simbólicamente la cultura en la que esa práctica toma cuerpo. Puede que nos guste o puede que detestemos el reggaetón. Pero el reggaetón le significa a un montón de personas. Y está diciéndonos algo de la cultura a lo que no podemos no prestarle oídos, ¿vale? Y así ha sido a lo largo de la historia cultural, ¿sí? Vuelvo a decir, intelectualmente, académicamente, muchas veces nos ponemos estas fronteras, ¿no? Sí, muchos colegas, los años que tengo como docente, me han visto raro, ¿no? Feo, así como de... me dicen que los llevo, ¿no?, a los consumos frívolos, ¿no?, a los consumos extremos. Ya, platicaba la anécdota hace rato y en este momento tiene sentido, así que es afortunado contar con Gaby aquí, ¿no?, que fue alumna de esto. Cuando tocó ir a un Starbucks, fuimos a un Starbucks, ¿verdad, Gaby? No sé nada. Sí. Y es así como, yo lo que notaba en mis alumnos era, y era una experimentación tanto radical, ¿no? Era una así de, no, o sea, soy alumno de ciencias
Decía Bourdieu, dice, de mis estudios me han tachado de clasista, ¿no? Bueno, si tengo que ser clasista para poder hablar con una autoconciencia crítica, reflexiva, sobre qué me define como clase, entonces sí soy clasista. Sí respondía genialmente a sus críticos, ¿no? A sus detractores. Entonces, eso es una parte como incómoda en este momento, pero hay que decirla. Todos somos clasistas. Ya decía yo hace rato, no es así como de, no, yo solo soy popular, yo solo soy pueblo, ¿no? Yo solo soy barrio, ¿no? O no, yo solo soy nice, o yo solo soy... Porque en realidad nadie es totalmente así, y menos en este mundo interconectado en el que estamos. También estos estudios nos sirven para identificar transformaciones, permanencias, resistencias e invenciones en la comunicación entre países. Que era mi punto, que ya adelanté, ¿sí? Con el ejemplo de Día de Muertos y Halloween, ¿sale? Y otros muchos, en donde podemos darnos cuenta de que no seríamos lo que somos actualmente, para bien o para mal, sin ese múltiple contacto que trae a diferentes estadios. Aquí tienen varias opciones, y si van a hacer un estudio de consumo cultural, pueden hacer su planteamiento desde yo voy a estudiar lo que cambia, lo que se queda, lo que resiste o lo que es nuevo. Pónganlo en ese plano, las más conservadoras, que tienen enunciados como el consumismo moralista, que ya dije al inicio, y desde donde se hacen críticas a las nociones de necesidad y cultura. Es decir, estudios de consumo o maneras de abordar el consumo que dirían que todo lo que consumimos debería de ser necesario o debería de ser útil. Enunciados como es que los medios o la publicidad crean necesidades. Eso, chicos, chicas, está mal dicho. Teóricamente está mal dicho. Una necesidad no se crea de un día para otro. Una necesidad nunca va a ser creada por un spot, por una campaña publicitaria. Una necesidad es históricamente determinada y socialmente condicionada. Que lleguemos a sentir algo como necesario es algo que necesita pasar por múltiples generaciones, porque lo que es necesario es cultural. Decía García Campini, a ver, pensemos, para demostrar esa idea, ¿no? De que no se inventan necesidades de un momento para otro. Decía, a ver, ¿qué podemos pensar que es la necesidad más básica? Comer, por ejemplo. Bueno, si tuviéramos que resolverla, la verdad es que estaríamos jalando la manzana del árbol, ¿no? Matando a las presas con nuestras propias manos, cosechando nuestros propios elotes, ¿no? ¿Lo hacemos? Para desayunar, alguien hoy, antes de venir aquí, tuvo que desollar a su propia presa, tuvo que pescar a la trucha, tuvo que ordeñar a la vaca. Tal vez. Es una necesidad básica, ¿no? Y este pequeño ejemplo nos enseña cuánta elaboración cultural hay alrededor de eso, ¿no? Otro así que siempre así para que ya está durmiendo y lo despierta, la reproducción, el sexo. Reproducirnos también sería una necesidad fisiológica fundamental, básica, ¿no? Sí. Y si fuera así tan fácil, pues nos reproduciríamos ahí donde caiga, ¿no? Ahí donde te vi me gustaste, ahí. No lo hagan. Los van a arrestar, van a castigar. No lo hagan. Hemos construido en torno a eso todo un discurso sociocultural para justificar que tengamos relaciones sexuales, ¿no? Como mucho tiempo después se supone de que conocimos a la pareja con la que formalmente hablemos de procrear, o sea, una familia. La verdad es que no sé cifras, pero la gente se reproduce con 9 personas por cada una con la que efectivamente va a procrear. ¿No? ¿Es una necesidad natural? No, no hay necesidades naturales. Si no hay necesidades naturales, esta es la lógica, este es el chiste del asunto. Si no hay necesidades naturales, entonces no hay necesidades artificiales. Si no hay necesidades artificiales, estas no se crean de un momento a otro. ¿Ok? ¿Vale? Pero muchas aproximaciones al consumo parten de esa crítica, ¿no?
Y por eso a mí no me gusta el término consumismo. Este término consumismo que se refiere a que todo consumidor que se gasta un poquito de más dinero o tiene más cosas o aspira a más cosas de las que debería, es un estúpido alienado. Es que aquí nadie es estúpido ni alienado. Todos tenemos una razón, circunstancia, motivo, pulsión, racionalidad que explica aquello que consumimos. ¿Sabes? ¿Sí? Claro, algunos bienes, depende del contexto social y la valoración cultural que tengamos, van a parecer más apreciados que otros. Claro, los libros, bienvenidos. Los discos, pues ahí les diré, ¿no? Pregúntale a tu mamá si no le gusta el género, ¿qué opina de tu colección de 50 discos de black metal? Pero si fueran 50 libros, estaría bien. Pero si son 50 libros de autoayuda, no está bien. O sea, tiene diferentes escalas, pues. ¿Ah? Luego están las posturas muy críticas, lenguaje como el de John Baudrillard, el simulacro de la sociedad de consumo, la alienación estructural de los sujetos, autores como Sigmund Bauman, Noam Chomsky, que sí tienen un ojo muy crítico, una mirada muy aguda y unos argumentos muy afilados para demostrar cómo el consumo es una evidencia de lo injusta, inequitativa, desestructuradas que están nuestras sociedades, y está bien, hay que tener el acercamiento así. Estarán luego otras posturas, voy a decir un poco más conservadoras, que yo le llamo posturas de encuentro o hibridación. Ahí está el muy citado ya García Campini, el consumo como favorecedor de la comunicación, pero también del conflicto. Investigadores que, antes que tener una premisa positiva o negativa para el abordaje del consumo, primero van y ven qué hay y cómo está ocurriendo, y después se llega a una conclusión. Y posturas que diré con cuidado más optimistas, poco menos viscerales que las críticas, como la de Michel de Certeau o John Fiske, quien Michel de Certeau nos dice el consumo es un proceso de producción de segundo grado. Todo consumo es creativo. Hay que poner a prueba enunciados como ese. O John Fiske, que incluso llega a decir que el consumo es como un guerrillero semiótico. Si leen a Fiske, no es así como que ya bravo el consumo, ¿no? Lo aplaudimos, no. Él habla de también injusticia, poder, subordinación, alienación. Dice, pero dentro de eso hay la posibilidad de que el consumo fortalezca un empoderamiento de personas que sin pasar por el consumo no tendrían un lugar social. Y dice, es el caso, por ejemplo, de las jóvenes adolescentes que sin tener referentes identitarios fuertes. Él habla de Madonna, un texto de los años 90, en el que hace ese análisis. Dice, sin una figura referencial como Madonna, estas chicas pasarían prácticamente por invisibles socialmente. Entonces, nos guste o no su estética, lo superfluo que pueda parecer, al menos les ha dado una voz. ¿Sabe? Y así podemos decirlo actualmente para, pues pongan el nombre, ¿no? Lady Gaga, para Ed Sheeran, ¿sí? Yo sí vivo en una nada, eso no se va a ¿no? El declive del consumo conspicuo. ¿Qué quiere decir eso? Si todavía no lo vemos, vuelvo a decirles, insisto, les prometo que lo van a ver. Envié junto con la presentación un conjunto de lecturitas. Se lo envié a Edwin y Verónica, si alguien quiere ponerse un poco al día y enterarse más de estos fenómenos, pues ahí están esos textos, lo que voy a poner en estas últimas diapositivas. Entonces, bueno, hay menos mods, centros comerciales, pues, y en vez de eso hay más experiencias sensitivas. La gente, es una tendencia global, está dejando de ir a comprar, eso es el consumo conspicuo, está dejando de ir a comprar y a verse comprando. O sea, ya va de bajada, lenta, progresivamente, la idea de voy a presumir, voy a parolear, a hacer fantoche. Ya no, voy a que me vean en tal lugar. Yo siempre he sido un descreído de la idea de que jóvenes vayan a una tienda como un Starbucks, un Italian Coffee o así,
porque salen y presumen el vaso. Perdón, pero yo nunca he visto de verdad un joven que salga en la actitud franca de ir presumiendo su vaso. No. A lo mejor sí le toman la foto y la ponen en Facebook así, pero casi siempre tiene un código que va a ser dirigido a una persona en específico. No le quiere decir a nadie, oye, me pasé por uno de estos cafés. No, en serio no. Y eso pasa también en los centros comerciales. La gente está yendo menos por la experiencia de comprar. Y está comprando o en línea, o está comprando, regresando a comprar a los lugares más locales. ¿Sale? En Toluca se están poniendo de moda los cafecitos que se le enfrentan de alguna manera a marcas como Starbucks o Italian Coffee. Hay más cafecitos locales. Y los chavos están yendo, sí ahí sí conscientemente en la idea de yo mejor aquí en este chiquito porque además es de mi compa, de un vecino, está cerca de mí, ¿no? De donde vivo, o simplemente quiero una experiencia más local. Estamos comprando menos objetos y haciéndonos de más recuerdos. ¿Sale? ¿Le importa a la gente menos gastarse más dinero en cosas más caras y ostentosas que en vivir experiencias que le dediquen más recuerdos? Caso de turismo, por ejemplo. La gente está viajando más, mucho más que en otro momento de la historia. Antes, la idea de viajar por el mundo era reservada pues solo a las clases de élite, la gente muy pudiente. La verdad es que hoy día, yo vengo de la UAM, como presentó Edwin, y el perfil socioeconómico de los estudiantes de UAM no es para nada el chavo pudiente que por su propia cuenta puede viajar por el mundo, ¿no? Y sin embargo tenemos un montón de estudiantes de movilidad internacional. Es más, hace rato veía que ustedes tienen estudiantes de movilidad internacional. No digo que ha regalado, es fácil, pero hay mucha más gente viajando. Hay mucha más gente, esto lo leí en uno de los artículos que les comparto, hay mucha más gente llenando un avión que va a Nueva York, a París, que la que hay en un centro comercial gastándose ese mismo dinero. Decía el turismo, y sin embargo le pasa, ¿no? Siempre pongo este pequeño ejemplo. ¿Quién se la ha visto negras en esta transformación que ubico ahí precisamente? Los que venden souvenirs en los lugares turísticos. La pobre gente, de verdad, si yo veo los puestitos cuando llego a ir a un lugar así, que vendían los llaveritos, que venden las postales, que venden los ceniceros, recuerdo de Acapulco, Guanajuato, lugares así. Ya nadie los compra, ¿no? ¿Por qué? Porque mi experiencia de fui a Acapulco ya la puse en Facebook, Instagram, Twitter. Ya no necesito llevarle llavero a mi abuelita, a mi mamá, a mi amigo, a mi compa, a mi novia, para decirle que fui. Ya iba yo llegando, iba aterrizando mi avión, poniendo en riesgo todo el avión, usando mi celular. Fui aterrizando en Acapulco, güey. Entonces, hay un sentido en el consumo contigo, hay un artículo entre los que les envié que habla de cómo estas grandes tiendas, estas grandes marcas están en una profundísima crisis financiera. Están las transformaciones en las dinámicas del consumo relacionadas con el sentido de identidad y pertenencia. ¿Se acuerdan que hace unos 6, 7 años ya les dije voy a cuestionar esto del sentido de identidad y distinción? Es que la oferta se ha dispersado tanto, hay tanta variedad y hay nuevas posibilidades para el consumo que ya tu sentido de quién eres, de qué te define, no se marca necesariamente por qué consumes. Tal vez en los 80s, los 90s todavía sí, todavía era mucho de dime qué compras y te diré quién eres. Una novela, como la que le encargué a mi alumna, como Luego Existo, ¿no? de Guadalupe Loaiza, que era muy de consumo, es la definición social. Hoy no nos definimos socialmente por muchas cosas. Son, sobre todo ustedes jóvenes, y por eso no me quise poner esos consumos culturales juveniles, porque de hecho no digo que necesariamente pase con todos y a todos los aquí presentes les ocurre igual, pero ya a veces ni siquiera se quieren definir como jóvenes. No es que no lo sean, no es que no lo vivan, qué chido ser joven, te envidio, de verdad. Tienes 1.000.000 de posibilidades. Pero ya no te defines por ser joven, ¿me explico? Ya no es los jóvenes esto y los adultos aquello. Jóvenes haciendo cosas de adultos y adultos haciendo cosas de niños.
juego. ¿Sale? Jóvenes tratándose como adultos, vean cómo se saludan, ¿no? Abrazo acá ejecutivo, ¿no? Y se sientan a platicar como de negocios. ¿Sí? Jóvenes haciendo cosas hasta de viejitos, dicen algunos, ¿no? ¿Sale? Pero también jóvenes involucrados más en cosas de arte, por ejemplo. Cada vez, y eso es un dato feliz, cada vez hay más jóvenes en galerías de arte y en museos. Que bueno, si está ahí y menos en un centro comercial. ¿Sale? Facebook, ¿no? Colegas míos así de, no, yo ya actualicé mi programa, yo ya voy al día con mis clases que doy en comunicación y ya voy de Facebook. Híjole, colega, pues qué bueno, qué chido, pero ¿qué crees? Que si metiste Facebook porque estaban los jóvenes, te informo que los jóvenes ya se fueron de Facebook. Estaban padre ahí habían hecho un buen nicho, pero los invadieron sus papás. Entonces, empujaron los papás a Facebook, que empujaron a los chavos fuera de Facebook, y ahora ustedes están en Instagram, en Snapchat, en Reddit, en Tinder. Entonces, hay novedosas atribuciones identitarias y hay diferentes referentes de clase. Les hace rato vengo diciendo, ya es muy difícil sostener una relación así directa, clara entre los ricos consumen esto, los clase media esto y los pobres esto. Ya dije hace rato con los viajes, ¿no? Solo los ricos viajan. No, hombre, ¿cuántos mexicanos se van a los mundiales? Y todos los mexicanos no son millonarios, ¿eh? Hay de entre esos mexicanos gente que de verdad vive en viviendas precarísimas. ¿Cómo llega a Brasil, a Rusia? No sé, pero llegan, ¿sale? Hay ricos, ya dije, consumiendo quecas, ¿no? Como los pobres. Hay snipes, o sea, sabe rico, ¿sabes? Y dentro de eso se habla de una especie de implosión de la clase media. ¿Dónde quedó la clase media? ¿No? Entonces eso, y eso es malo, muy malo, porque habla de que el mundo se está radicalizando mucho. O ricos, muy ricos, o pobres, muy pobres. Eso es una línea de investigación interesante. Hay cambios en la percepción de la calidad de vida, en lo suntuario y el gusto. Ya me estoy adelantando y ya dije, crisis del concepto de experiencia de la clase media. Hay una dispersión de mercados, o sea, ya no es así como, aquí te tocaba esto, No, o sea, el mercado de alguna manera se ha diversificado muchísimo y se tienen múltiples accesos, cada quien tiene acceso a ofertas que antes estaban marcadas por los límites de clase, pero ahora ya no. Vuelvo al asunto de los viajes y el turismo, ¿no? Hoteles de gran turismo que son usados como parque acuático, ¿no? Y parques acuáticos que en cambio se empiezan a tener ofertas como cada vez más exclusivas. Ya dije lo de las cafeterías, ¿no? Ya no es así como un asunto de, hey, miren, yo sí puedo venir, tú no, ¿no? La verdad es que hay cada vez menos diferenciación desde prácticas como estas. Hay una expansión de la oferta y una capacidad de acceso, y como ya dije hace rato, la mala noticia aquí es que hay marginaciones cada vez más extremas. O sea, cada vez más gente en márgenes más alejados y que traen marcados conflictos, ¿no? Pregúntenle en el último fin de semana de Estados Unidos. Y esta es la parte así que me intriga mucho para nosotros comunicólogos, hay modificaciones profundas en los ecosistemas comunicativos. Eso tiene que ver con que tenemos que cambiar urgentemente la manera en cómo a ustedes les enseñamos comunicación, porque a mí me late que seguimos enseñando comunicación como si siguiera habiendo un sistema de medios dominantes. Y ese sistema de medios dominantes siendo los ya antiguos, tradicionales, medios electrónicos como la radio, la tele, el cine, la prensa. O sea, seguimos enseñándoles como si esos medios fueran los que ustedes más consumen. Hay algunos de ustedes que ya nunca prenden la radio, ya parece objeto del museo, ¿no? La tele ya no es la tele, ya es Netflix, ya es YouTube, ¿vale? El cine también pasa por esos medios. Y la prensa, un periódico impreso, híjole, menos, ¿no? No significa que no leen,
son la generación que más lee. ¿Qué calidad de información, cantidad significativa y que realmente vaya a cambiar en alguna manera importante tu vida? No sé qué, pero de que leen mucho, leen. ¿Eso está en los periódicos? No. Ajá. Entonces hay que ponerle atención a que existe otro régimen de inmediato. Al fenómeno de los dispositivos móviles, desde luego, Internet, lo que viene con eso, y lo que ya dije, requiere de medios tradicionales. El propio concepto de sociedad de información ya se tendría que ir poniendo ahí como en cuestión. Y pues ya.